Bob Baer, John David Mann, Dar para recibir. El secreto del éxito en los negocios. La ley del valor. Aquel lunes, justo antes del mediodía, Joe llegó a la gran mansión de piedra ansioso por ver qué le depararía aquel encuentro. Lo único que sabía era que se iba a reunir con Píndaro y con un amigo suyo, un magnate del sector inmobiliario, que había aceptado hablar a Joe de la primera ley del éxito estratosférico. Joe aún tenía dudas sobre aquel asunto del dar y se planteaba si ese secreto de los negocios contendría alguna técnica que realmente pudiera serle útil. Pero está claro que a Píndaro le funciona, reflexionaba mientras conducía por el camino de entrada, ancho y bordeado de árboles. Y no se trataba solamente del currículum de aquel hombre y de su magnífica residencia. Píndaro irradia éxito, pensaba. No es solo el dinero, es algo mucho más poderoso que el dinero. Durante todo el fin de semana no había pensado en otra cosa y aún así todavía no lograba identificar qué era aquel algo. Mientras Joe rodeaba el final circular del camino de acceso y se acercaba a la escalinata de piedra, vio que Píndaro le estaba aguardando. Antes de que le diera tiempo a apagar el motor, éste abrió la puerta del pasajero y se metió en el vehículo. ¿Le importa que vayamos en su coche? No quiero llegar tarde a la reunión. Joe sintió una punzada de decepción. Al final resultaba que no iba a volver a probar el famoso café de Rachel. Aquí tiene, dijo Píndaro, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad y le daba a Joe una taza rebosante de café negro y caliente. Puede ir disfrutándolo durante el trayecto. 20 minutos después llegaron al centro de la ciudad y aparcaron frente al Iafrates Italian American Coffee. Era evidente que se trataba de algo más que una cafetería, porque el restaurante estaba atestado y aún así había cola frente a la puerta. Mientras avanzaban hacia el edificio, alguien que se quejaba de lo lleno que estaba el local les adelantó dándole un leve empellón a Píndaro. Joe se quedó sorprendido al ver que éste se limitaba a sonreír al hombre. En cuanto entraron por la puerta, el maître se acercó a ellos y les condujo hasta una mesa en un rincón. Claro, pensó Joe, Píndaro tiene que ser un VIP de este restaurante. Gracias, Al, dijo Píndaro. El maître se inclinó ligeramente ante él y le guiñó un ojo a Joe. A éste le impactó darse cuenta de que Píndaro era tremendamente amable con todo el mundo, y mientras ocupaban sus asientos, se lo comentó. Nunca es malo ser amable con las personas, contestó Píndaro. Una vez, cuando era joven, me dirigía a pie a casa de una chica para nuestra primera cita. Estaba nervioso. Al doblar la esquina de su calle, un hombre mayor que yo chocó conmigo. Nos dimos un cabezazo y me pisó un pie. Se sintió avergonzado por no haber mirado por donde iba y preocupado por si me había hecho daño. No ha sido nada, le aseguré. Me han dicho que tengo la cabeza muy dura. Espero no haberle hecho daño. Aquel hombre se sonrió sorprendido. Le deseé un día estupendo y me apresuré para no llegar tarde a la cita con mi chica. Al cabo de un cuarto de hora de haber llegado a su casa, oí cómo se abría la puerta de entrada. Papá, dijo la chica, ven, quiero presentarte a mi pareja. Píndaro se detuvo y miró a Joe como esperando que éste concluyese la anécdota, y él así lo hizo. Déjeme que lo adivine. Era el hombre que le había embestido. Eso es, asintió Píndaro. Volvía de una visita rápida al colmado. Felicitó a su hija por su buena elección y le dijo que yo era un joven prudente y educado. Así que podríamos decir que su relación empezó con buen pie, observó Joe.
Píndaro se echó a reír. Sí, es cierto. Y además siguió igual de bien. Aquella joven tan guapa ha sido mi esposa durante casi 50 años. Ernesto, reclamó al ver a uno de los cocineros que se acercaba a ellos. Buongiorno, caro. El corpulento individuo le sonrió y se sentó con ellos a la mesa. ¿Vas a presentarme a tu nuevo amigo?, preguntó Ernesto, con una voz que aún conservaba un fuerte acento del norte de Italia. Ernesto, este es Joe. Joe, Ernesto. Se acercó un camarero joven que tenía un par de cartas, pero antes de que Joe o Píndaro pudieran decir una sola palabra, Ernesto se volvió hacia el joven y le soltó una retahíla de frases musicales en italiano. El camarero desapareció en silencio por donde había venido. El hombre miró a Joe y le dijo: «Vendía bocadillos de salchicha». Joe parpadeó. «¿Perritos calientes?» «Llegué aquí hace más de 20 años», prosiguió Ernesto, «y cuando vine era un joven muy iluso. Tenía ahorrado el dinero suficiente para comprar un carrito de perritos calientes y pagar la licencia para explotarlo. En realidad, ahora que lo pienso, la licencia me costó más que el carrito». Píndaro soltó una risita y Joe tuvo la impresión clara de que había escuchado la misma historia muchas veces. «Al principio fue muy duro», contó Ernesto, «pero tenía algunos clientes fijos que fueron corriendo la voz. Al cabo de unos años, incluyeron una mención a mi pequeño carrito en la guía anual Lo mejor de la ciudad». El chef se detuvo para echar un vistazo hacia la parrilla. «Vaya, ¿en serio?», dijo Joe. «¿El mejor puesto de perritos de toda la ciudad? Es estupendo». Píndaro sonrió y amablemente le corrigió. «No, la mejor experiencia gastronómica de la ciudad al aire libre». Ernesto lanzó ambas manos en un ademán que expresaba modestia y se encogió de hombros. «Se portaron bien conmigo». «Pero», balbuceó Joe, «¿cómo lo consiguió? A ver, no quiero ofenderle, pero ¿cómo es posible que un puesto de perritos calientes desbanque a los prepotentes restaurantes con terrazas de esta zona?» Ernesto volvió a encogerse de hombros en un gesto casi teatral, mientras movía las cejas y los hombros como diciendo: «¿Y yo qué sé?». Echó una mirada a Píndaro. «¿Sería suerte?», dijo. Volvió a echar un vistazo a la parrilla y añadió: «Scusi un momento». Se puso en pie y se alejó de la mesa. «Todo un personaje», comentó Joe mientras veía a Ernesto desaparecer por la puerta que llevaba a la cocina. Píndaro estuvo de acuerdo. «Vaya, sí lo es. Ahora Ernesto es el chef principal de este restaurante». «¿De veras?», preguntó Joe. «De veras», repuso Píndaro. «De hecho, el restaurante es suyo». «¿En serio?», ingirió Joe, intrigado. El camarero acudió y les puso delante la comida, y Píndaro le dio las gracias. Se llevó a la boca la primera cucharada de berenjena al parmesano, cerró los ojos y dejó escapar un gruñido de placer. «Ernesto es un artista». «Sí, es delicioso», admitió Joe. Mientras seguía comiendo, pensó en cómo le gustaría aquel lugar a Susan. Los dos hombres comieron en silencio durante casi un minuto antes de que Píndaro volviera a decir algo. «En realidad, Ernesto es propietario de media docena de restaurantes. Además, tiene propiedades por valor de varios cientos de millones. Y el origen de todo eso fue un puesto de perritos calientes». A Joe se le cayó el tenedor de plata de la mano. Miró a Píndaro, que seguía saboreando su plato. «¿Este es el hombre al que hemos venido a ver? ¿El magnate inmobiliario? ¿Es él?». Ernesto se encaminaba de vuelta a la mesa cuando Píndaro le susurró a Joe: «Una cosa muy útil que vale la pena recordar es que a veces las apariencias engañan». Se hizo a un lado para dejarle espacio al chef y añadió: «La verdad es que casi siempre engañan». Ernesto ocupó el asiento contiguo al de Píndaro. Durante el cuarto de hora siguiente, los dos hombres le ofrecieron a Joe una historia rápida de su carrera profesional. La reputación del joven Ernesto y Afrate había
hoy ido creciendo hasta que le descubrieron algunos ejecutivos que abandonaron los locales más clasistas para almorzar en el pequeño puesto de salchichas situado en la acera cercana. Aunque Ernesto no solía hablar de sí mismo, uno de ellos, clientes habituales, un hombre al que Ernesto llamaba simplemente el conector, Joe anotó mentalmente preguntarle más tarde a Píndaro quién era aquel personaje misterioso. Se enteró de que el italiano tenía formación como chef. Impresionados por la aguda inteligencia para los negocios del joven y por su devoción excepcional al servicio, algunos de aquellos ejecutivos organizaron un grupo de inversión y le respaldaron económicamente para que abriera su propio restaurante. Y al cabo de unos pocos años, intervino Píndaro. Su pequeño café dio tantos beneficios que saldó la deuda que tenía con nosotros y además nos proporcionó unos ingresos extra. Y no se había detenido ahí. Tras montar una serie de restaurantes en la zona, Ernesto comenzó a invertir parte de sus ingresos en las propiedades adyacentes a los restaurantes. Con el paso de los años se convirtió en uno de los propietarios inmobiliarios más importantes de la ciudad. Mientras iba escuchando esta historia, Joe pensó que Ernesto tenía una faceta que él no había descubierto a primera vista. Bajo aquella fachada tan jovial, expansiva y propia de un italiano, subyacía una poderosa capacidad de concentración y una firme intención. En cuanto Joe lo descubrió, le pareció fascinante. Empezó a entender por qué aquel pequeño grupo de ejecutivos había invertido en el futuro de Ernesto. Joe se dio cuenta de que Píndaro había enfatizado la palabra experiencia por un motivo. Lo que había catapultado a aquel joven a la popularidad no fueron los perritos calientes, sino la persona que los servía. No era la comida, sino la experiencia gastronómica. Ernesto había conseguido que comprar un perrito caliente fuera una experiencia inolvidable, sobre todo para los niños, como comentó Píndaro. Siempre se me ha dado bien recordar los nombres de los niños, explicó Ernesto, y recordar la fecha de sus cumpleaños, prosiguió Píndaro, y sus colores favoritos, sus personajes de cómic y los nombres de sus mejores amigos. Miró a Joe y enfatizó la siguiente palabra, etc. Ernesto volvió a encogerse de hombros en aquella manera tan característica. ¿Qué le voy a decir? Me gustan los niños. Los niños empezaron a llevar a sus padres al pequeño puesto de salchichas. Pronto los padres comenzaron a llevar a sus propios amigos. Luego resultó que a Ernesto se le daba tan bien recordar los gustos de los adultos como los de los pequeños. A todo el mundo le gusta que otros le aprecien, dijo Ernesto. Y esa es la regla de oro de los negocios, agregó Píndaro. Si no surgen imprevistos, Ernesto concluyó la frase. La gente hace negocios con aquellas personas a las que conoce, que le gustan y en quienes confía, y se les recomendarán a otros. Se volvió para mirar a Joe. Dígame, ¿qué distingue a un buen restaurante de un restaurante excelente? ¿Por qué a algunos restaurantes les va bien el negocio, mientras que a unos pocos, como este, les va estratosféricamente bien? Desde luego, porque la comida es mejor, repuso Joe, sin dudarlo. La risa complacida de Ernesto llenó el reservado. Hizo que algunas cabezas se girasen en su dirección y que por el comedor se extendieran una ola de sonrisas, como las ondas de un estanque. «Ah, mille grazie, signore. Es usted una persona con buen gusto, pero tengo que admitir que aunque nuestra comida es muy buena, hay como media docena más de restaurantes dentro de las 3 manzanas en torno a este, que tienen una comida tan excelente como la nuestra. Sin embargo, en las noches en las que tienen más clientela,
no llenan ni la mitad de las mesas que nosotros. ¿A qué cree que se debe? Joe no supo qué responder. Un mal restaurante, prosiguió Ernesto, intenta ofrecer la cantidad justa de comida y servicio, tanto en cantidad como en calidad que justifique el dinero que pagará el cliente. Un buen restaurante se esfuerza por ofrecer la máxima calidad y cantidad a cambio del mismo dinero. Pero un gran restaurante, un gran restaurante lucha por desafiar a la imaginación. Su objetivo es proporcionar una calidad de comida y de servicio superior a la que pudiera pagar cualquier cantidad de dinero. Miró a Píndaro y luego de nuevo a Joe. ¿Le ha dicho el viejo que le iba a enseñar sus 5 leyes? Joe lo confirmó. Adelante. Estaba a punto de aprender la primera ley del éxito estratosférico. Ernesto volvió a mirar a Píndaro. ¿Se lo cuento? Por favor, repuso éste. Ernesto se inclinó hacia adelante y dijo, con un susurro propio de un conspirador: tu verdadero valor se define por cuanto mayor es el valor que ofreces respecto al beneficio que obtienes. Joe no estaba seguro de qué responder. ¿Dar más valor del que justifican tus ingresos? ¿Ese era su gran secreto? Lo siento, no lo entiendo, confesó. A ver, entiendo de dónde ha salido usted y su historia es realmente, bueno, es increíble, pero sinceramente eso me suena a una receta para ir a la bancarrota. Es como si estuviera intentando no ganar dinero. No, en absoluto, dijo Ernesto, meneando un dedo. ¿Produce beneficios? No es una mala pregunta, es una pregunta estupenda. Lo que pasa es que como primera pregunta es incorrecta. Hace que salga en la dirección equivocada. Dejó que Joe meditara esto durante unos instantes y luego continuó. La primera pregunta debería ser: ¿sirve a otros? ¿Les aporta valor? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces puede seguir adelante y preguntarse: ¿produce beneficios? En otras palabras, dijo Joe, si supieras las expectativas de las personas, éstas te pagarán más. Esa es una forma de verlo, contestó Ernesto, pero la idea central no es que le paguen más, sino darles más. Hay que dar, dar, dar. ¿Por qué? Volvió a escogerse de hombros. Porque a usted le gusta hacerlo. No es una estrategia, es una forma de vida. Y cuando lo hace, añadió con una gran sonrisa, empiezan a pasar cosas muy, pero muy provechosas. Un momento, lo interrumpió Joe. ¿Así que empiezan a pasar cosas muy provechosas? Pero me parece que acaba de decir que no hay que pensar en los resultados. Correcto, concedió Ernesto. Así es, pero eso no quiere decir que no vaya a verlos. Y no cabe duda de que los hay, añadió Píndaro. Las grandes fortunas de este mundo las han amasado hombres que sentían una mayor pasión por lo que ofrecían, ya fuera un producto, un servicio o una idea, que por lo que obtenían. Y muchas de estas fortunas las han despilfarrado otros que estaban más interesados por lo que sacaban que por lo que daban. Joe intentó asimilar todo lo que había escuchado. Parecía tener sentido, al menos cuando lo decían aquellos dos personajes, pero tal como él lo veía, aquello no encajaba con su propia experiencia. Me cuesta bastante entender cómo. Ah, terció Píndaro, levantando el dedo índice y cortando en seco la frase de Joe. Joe palideció. ¿Qué? Ernesto sonrió, se inclinó hacia Joe y le dijo: ¿le ha hablado este señor de su, bueno, ya sabe, de su condición? Joe se quedó confundido unos instantes y luego lo entendió. Ah, claro, la condición. Píndaro sonrió. No se trata de entender, se trata de hacer.
Joe suspiró. Vale, aceptó. Tengo que encontrar la manera de aplicarlo. Miró a sus compañeros de mesa y añadió, o me convertiré en una calabaza. Los dos hombres se echaron a reír alborozados, y Joe sintió que también su rostro se relajaba al esbozar una sonrisa. Durante un momento había olvidado su búsqueda secreta de la fuerza y la influencia. Píndaro ya se había puesto en pie. Hemos de irnos. Este joven tiene que volver a su trabajo. ¿A quién va a ver mañana?, le preguntó Ernesto a Joe. Este se quedó mirando a Píndaro. Mañana a un genio de la autenticidad, repuso Píndaro, la directora ejecutiva. Ah, dijo Ernesto asintiendo, la directora. Muy bien, pero que muy bien. Mantengan las orejas abiertas, joven. La directora ejecutiva. Joe intentó imaginarse qué tipo de persona sería.